Una vida que tiene cimientos correctos, que vive con una lealtad firme, inquebrantable, sin lugar a dudas va a tener una vida que sea transformada. Nadie de nosotros tiene la intención de hacer algo que traiga transformación para que todo vaya peor. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Solo puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. A que vos vayas al primer libro que tiene la Biblia. ¿Cuál es el primero de todos? Génesis, viste, espectacular. Y vayas al capítulo 12, un capítulo que en esta semana estábamos leyendo justamente, siendo desafiados a leer ahí en la Guía del Conquistador. Un capítulo que muchos conocen y nuestro tema de esta noche se trata de cimientos, y no solo cimientos, sino también lealtad que transforman. Una vida que tiene cimientos correctos, que vive con una lealtad firme, inquebrantable, sin lugar a dudas va a tener una vida que sea transformada. Y cuando vos y yo hablamos de transformación, siempre nuestro deseo, nuestra intención es que esa transformación sea para bien o sea para mal. Para bien. Nadie de nosotros tiene la intención de hacer algo que traiga transformación para que todo vaya peor. Cualquier transformación que uno quiere que sea para mejor. Por eso los cimientos, vos y yo sabemos que representan esa base sólida, firme. Porque tribulaciones, problemas, aflicciones, ¿quiénes van a tener? Si la que está a tu lado, todos. Y me imagino que vos ya te diste cuenta que a todos nos pasa que a veces hay problemas, ¿sí o no? Todos enfrentamos y ahí se revela cuáles son nuestros cimientos. Porque hay gente que cuando vienen los problemas puede resistir firme los embates y otra gente ante cualquier mínimo problema se cae, se deshace todo, abandona todo. ¿Por qué? Por los cimientos que tienen. Pues yo los cimientos no vemos, son algo invisible, pero sostienen lo que es visible. La lealtad es fundamental. ¿Por qué? Porque la lealtad trasciende una simple fidelidad que pueda haber. La lealtad es clave. ¿Por qué? Porque es un compromiso inquebrantable que uno hace en base a amor, pero agarrado desde principios. No es leal a su cónyuge, uno es leal al lugar donde trabaja, uno es leal a las cosas cuando uno ama ese lugar, cuando uno tiene principios, tiene motivos por qué hacer. Y esa lealtad hace que uno tenga coherencia entre lo que dice y lo que va haciendo. Génesis capítulo 12, quiero invitarte, este capítulo vamos a desarrollar en esta noche. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, cuando vos encuentres en tu Biblia en algunos capítulos donde habla de Abraham, el mismo que está acá, solo que acá iniciaba prácticamente su historia. Todavía no había llegado a todo lo que Dios tenía, todavía no era el padre de multitudes, el padre de la fe, todavía era Abraham, alguien que estaba empezando, él mismo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia al versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea, estaba en la red dorada ya el hermano Abraham. Y dice la Biblia, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán y llegaron. Génesis 12 marca el inicio de una historia de fe. Dios establece los cimientos de su plan redentor en base a la vida de un hombre llamado Abraham, que tenía una lealtad inquebrantable para con el Señor.
que se mantuvo fiel con el Señor, aunque equivocaciones tuvo, pecado tuvo, pero se mantuvo firme. Y quiero mirar en base a lo que vamos a ir mirando de este capítulo 12, algunas cosas que tienen que ver con el cimiento y la lealtad que transforman. En primer lugar, un cimiento y una lealtad que transforman nos hacen a nosotros tener una sensibilidad. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Hay mucha gente que es sensible por cualquier cosa y no puede avanzar porque es sensible de todo. Ay, me tocaron, ya no puedo más. ¿Verdad? Me miró mal, ya no voy a avanzar, no me saludar. Una sensibilidad impresionante, pero la sensibilidad correcta, ¿cuál es? A la voz de Dios. Hay gente que tiene sensibilidad para cualquier cosa, pero dureza para escuchar la voz de Dios. Hoy voy yo, tenemos, como se dice, como algunos dicen ya, el diario del lunes, ya sabemos la historia, el final de lo que pasó con Abraham. Pero imagínate que a vos y a mí nos toque enfrentar ese momento que Abraham tenía ahí. Cuando el Señor le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si vos y yo deseamos cambios en cualquier área de nuestra vida, tenemos que tener sensibilidad para oír la voz de Dios. No hace falta que respondas para que alguien escuche, respondete a vos mismo, pero honestamente, ¿será que Dios puede hablar y decirte lo que sea que Él quiera decirte o no? Que a veces no somos sensibles a su voz, queremos rechazar la voz de Dios en ciertas cosas. Pero cuando vos y yo oímos la voz de Dios, somos llevados, desafiados para ir a otro nivel, porque lo que viene de Dios no es algo superficial, es algo firme. No es algo que va a tener equivocación o errores en el camino, sino algo que tiene garantía y seguridad de que va a ir bien, aunque vos y yo no lo entendamos. Él viene a quitar lo que es temporal y viene a establecer lo que permanece, lo que es eterno. Y Jesús nos está llamando, así como Abraham en ese tiempo, a una transformación, a un cambio de mente, a un cambio de identidad, a un cambio de costumbre, de hábitos, para que podamos hacerlos conforme a su voluntad. Porque Jesús trae cambios para bien. Decirle al que está a tu lado, Jesús trae cambios para bien. Por eso tenemos que ser sensibles a su voz. Es tiempo de dejar ir lo que nos pesa, lo que nos mantiene ahí sostenidos, nos une a algo. Todo lo que viene a competir con el propósito, el llamado, la voluntad de Dios, se tiene que cortar para que podamos ir a lo que Él tiene para nuestras vidas. Para crecer, vos y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y esa voz vamos a escuchar cuando leemos su palabra. Cuando nos sentamos, así como ahora, a escuchar de su palabra, pasar tiempo con Él. Dios le pedía que deje familia, que deje tierra, que deje parentela. Cualquiera dirá, pero ¿qué tiene de malo mi familia? ¿Qué tiene de malo mi lugar donde yo estoy? Pero saben que habían cimientos ahí. Si uno se pone a estudiar de dónde salió Abraham y su parentela, era de Ur de los Caldeos, la cuna del ocultismo de ese tiempo. De ahí tenían que salir, de ahí tenían que ser arrancados. ¿Saben qué? Los cimientos sólidos no comienzan con lo que es visible, sino con esa palabra de Dios que empieza a obrar en lo que es invisible primero. Si vos y yo miramos el final del capítulo 11, Génesis 11:31, habla del papá de Abraham. Y ahí dice la Biblia, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De la cuna de ocultismo, Ur de los Caldeos, ¿para ir a dónde? ¿Dónde tenían que ir? Dice acá, a Canaán, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron, ¿hasta dónde vinieron? Harán. ¿Y qué pasó? Eso es lo que nos pasa muchas veces. Hay promesa, hay llamado, hay algo a lo cual tenemos que ir. A Canaán tenemos que ir, pero vamos hasta Harán. No llegamos hasta Canaán. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de acostumbrarnos, por así decirlo, a lo bueno y no querer ir a lo excelente que Dios tiene. Él quiere llevarnos hasta Canaán, pero ya nos quedamos felices en Harán. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a obrar en una vida,
enseguida esa transformación se empieza a ver. Y Dios, mi hermano, hermana, quiere terminar esa obra que empieza en nuestras vidas. Pero a veces nosotros le decimos, hasta acá ya está bien, Señor. A veces se soluciona el problema y ya le dejamos, ahí en Harán nos quedamos. No nos vamos hasta Canaán, a todo Dios, así como puede ayudarte a solucionar el problema en tu matrimonio, en la finanza, en la salud. Dios también puede ayudarte a ser feliz, a disfrutar, a que vos pases a ser ejemplo, a que vos pases a hablar, a testificar, a ayudar a otros. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 32. Dice que ahí en Génesis 11:32, y Taré murió en Harán. ¿Qué ocurrió? Ahí terminó una etapa, murió una etapa en ese lugar. Y comienza otra etapa donde empieza a hablarnos de Abraham. Yo quiero proclamarte en esta noche que hoy mismo termina una etapa de estancamiento, una etapa de conformismo, de mediocridad. Hoy termina esa etapa, muere esa etapa, porque uno quedó ahí estancado, pero Abraham salió envalentonado, directo a lo que Dios tenía, y vos vas a todo lo que Dios prometió para tu vida. ¿Amén o no amén? Vos vas a ir hacia adelante, no vas a quedarte ahí. No dejes que muera la promesa. El pastor Carlos Velar muchas veces cuando venía a predicar aquí, muchas veces decía que hay mucha gente que son campeones de buenos inicios, pero perdedores de grandes finales. Hay mucha gente que son unos campeones para iniciar algo. Y voy a decir, híjole, qué increíble cómo mira lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Inician con todo, nunca terminan. Pues no podemos acostumbrarnos a eso. Porque cuando Dios nos habla es para que hagamos todo lo que Él nos dijo, no solo una parte. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos dijo. Todo, y aferrarnos, ir hacia adelante. No estamos llamados a ir solo hasta la mitad, quedarnos en Harán. Mi hermano, hermana, vos estás llamado a ir hasta Canaán, hasta la promesa que Dios te dio, hasta aquello que Él dijo que vos ibas a llegar. Creer no es algo confortable. ¿Por qué? Porque el crecimiento duele. Todos los que han alcanzado cosas, todos los que han crecido en diferentes áreas saben que ese crecimiento duele. Son pocos los que te aplauden, los que celebran contigo, y son muchos los que empiezan a envidiarte, empiezan a querer hacerte caer, empiezan a querer sacar algo del mérito que vos tuviste para llegar a lo que Dios te permitió llegar, y eso no es confortable. En segundo lugar, esos cimientos y lealtad que transforman nos hacen tener, ¿saben qué cosa? Obediencia, pero una obediencia en fe para arriesgarnos a lo desconocido. Eso es lo segundo, que vos y yo tengamos obediencia en fe para arriesgarnos a lo desconocido. Cuando Dios le reveló acá a Abraham algo, Él hace como vos y yo tenemos que saber que muchas veces va a hacer con nosotros, no hace todo de una vez. Él le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Imagínate hoy en día, vos o yo, para aceptar un trabajo, ¿qué decimos? Bueno, ¿cuál es el horario? ¿Cuánto va a ser el salario? Si hay beneficios, no hay beneficios. Después analizamos si nos conviene o no. ¿Sí o no? ¿Verdad? Para cualquier área, nosotros queremos saber todo. Y con Dios las cosas no funcionan así. No funcionan. Él nos dice, hacé y voy yo. Tenemos que tener obediencia en fe para arriesgarnos a eso desconocido muchas veces. Si vos y yo escuchamos la voz de Dios, mostramos disponibilidad, obediencia para con Él, ahí en el camino vamos a ir cosechando los frutos. Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera, decía el Señor. ¿Y vosotros? Y dice, y mi Padre es el labrador. Él, miren lo que dice, corta de mí toda rama que no produce fruto. Pero dice luego, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Abraham salió sin saber todo, pero obedeciendo en todo. Miren que el Señor, quien a vos y a mí nos permite crecer, dar frutos, eso significa concretar los proyectos, los sueños, los anhelos, lo que uno tiene.
¿qué es lo que Él hace también? Corta lo que no produce fruto. Hay cosas que el Señor en este tiempo viene a cortar. ¿Por qué? Porque no produce fruto que le agrada a Él para con tu vida. Pero así también hay otras cosas que sí dan fruto, pero que el Señor viene a podar para que puedan dar más fruto. Que algo se corte no da gusto, que algo se venga a podar tampoco da gusto. Pero tenemos que tener la voz sensible al Señor. Lo que el Señor le planteaba a Abraham no era algo cómodo. Salir de tu tierra, de tu parentela, pero ¿para qué? Si estoy cómodo, estoy acostumbrado. Se nota que él ya tenía ciertas cosas. Pero Dios muchas veces quiere llevarnos a una transformación para cosas que son todavía mejores. Cuando vos y yo le obedecemos a Dios en todo, Él también hace todo lo que prometió. A veces vos y yo queremos todo lo que viene de Dios, pero no estamos dispuestos a casi nada de lo que Él pide que hagamos. Queremos todo, todo queremos y le reclamamos y le exigimos. Pero ¿saben qué? La fe se mueve incluso con información incompleta. No sé todo todavía, no sé cómo va a ser, no sé qué puede pasar esto o lo otro, pero ¿saben qué? Dios honra pasos de fe sinceros, dependientes a Él que uno pueda tener. Él honra eso. La Biblia dice que Abraham se fue como Dios le dijo, como Jehová le dijo. Abraham le obedeció a Dios así como Él le dijo. Él no negoció, no se puso a exigir detalles, no pospuso las cosas. El Señor le dijo, Él hizo. La lealtad verdadera, ¿saben qué? Es demostrada, se prueba cuando vos y yo obedecemos, sin tener todas las respuestas. ¿Quiénes nos creemos vos y yo para decirle al Señor, no, Señor, si vos no me explicás todo, no voy a hacer? Como si fuera que Dios nos necesita, pues yo no hacemos caso otro. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Eso está en la Biblia, dice así. Pues yo somos privilegiadísimos. Si Dios nos permite ser parte de su propósito, de su plan, de lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿quiénes nos creemos para decirle al Señor, no, si vos no me explicas todo, no? Nosotros tenemos que obedecer aunque no entendamos todo. Muchas respuestas y saben que resultados no son inmediatos. Aunque vivimos en una sociedad que quiere todo rápido, rápido. Pero con Dios no funciona así. Él se mueve en su tiempo, no en mi tiempo ni en el tuyo. Se mueve de acuerdo a su voluntad, aunque no nos guste, con Él no es de acuerdo a nuestra grandísima voluntad, es de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Él y a su tiempo Él se va a encargar de exaltarnos. Voy yo, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a disposición de Él y Él se va a encargar en el momento exacto. Y sabes que aunque el diablo quiera distorsionar la verdad, Dios nunca llega tarde. Voy yo, podemos estar desesperados y decir, no, pero ahora tiene que ser y así tiene que ser. Dios sabe todo, Dios ya sabe el final. Dios no es que está muy ocupado a otro lado y no nos pudo atender, no. A Él no se le escapa nada, no hay nada que le toma por sorpresa. Y vos y yo tenemos que estar por eso afirmados, agarrados en Él. El trayecto que la Biblia menciona que hizo Abraham ahí. O mira de qué ciudad salió, ahí el versículo 5, 6 va mencionando de la ciudad que salió hasta dónde llegó. ¿Saben qué? Vos pones en Waze o en Google Maps y vas a ver que te sale cerca de 800 kilómetros. Y pones ahí 800 kilómetros y en estos aplicativos vos podés poner en avión en cuánto tiempo se llega. Lastimosamente en ese tiempo no había avión. O poner en vehículo en cuánto tiempo se llega. Lastimosamente en ese tiempo no había vehículo. ¿Qué había? Si tenía dinero, había camello, había de repente caballo, burro. O a pata, como la mayoría hacía en ese tiempo. Y esos 800 kilómetros te marca que de esa manera entre 30 a 40 días les habría llevado si tenían un ritmo sostenido. O sea, no era rápido. Imagínate toda la gente que se iba ahí, cuántos problemas hay en un mes. Cuántas incomodidades, conocimiento y lealtad que transforman nos harán, ¿saben qué?
tener una comunión renovada con Dios en medio del camino, en medio de ese día a día que uno tiene que tener. El Señor se le había aparecido y le dijo lo que él tenía que hacer. Él en obediencia empieza a caminar, empieza a salir y dice la Biblia, Génesis 12, versículos 7 y 8, y apareció, ¿quién? Jehová a Abraham. Quiero proclamar sobre tu vida que a medida que vos salgas en obediencia a hacer lo que Dios te llamó a hacer, el Señor se te volverá a aparecer en el camino, va a volver a hablarte, va a volver a direccionar tu vida. Imagínense todo ese caminar y de repente se le apareció Jehová a Abraham. Qué tranquilidad te da, porque a veces en ese caminar con el Señor en el día a día, a veces vos decís, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que sigo teniendo que ir por ahí? Y él seguía y ahí se le aparece Jehová. Y le vuelve a decir, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mantenerte enfocado para no rendirte a medida que pasan esos días, tal vez semanas, tal vez llegan meses, años, algo. Pero el Señor se te va a volver a aparecer, dar seguridad de que estás en el camino correcto. Confía. ¿Sabes qué, mi hermano, hermana, amigo, amiga? Confía en las promesas de Dios. En aquello que Él te habló, en aquello que dio para tu vida. Confía en esas promesas de Dios. Y no te preocupes tanto con los que te critiquen por vivir en tu matrimonio como la palabra estableció. Hay gente que dice, pastor, pero no es peor raro. Yo me mantengo fiel a mi esposa. Mira cómo me hinchan ahí. No es raro. La Biblia advertía, ay de los que a lo malo llaman bueno. Hijos e hijas del Señor, tenemos que volver a poner de moda lo que la palabra decía. Hoy se puso de moda lo que la palabra decía que estaba mal. Y a eso se llama bueno. Se dice, ese es un macho porque tiene muchas mujeres. Ese es un pecador que está fundiendo su matrimonio y su familia, que está hiriendo a sus generaciones, que está soltando maldición sobre la vida de los suyos. No tenés por qué avergonzarte si vos vivís en los principios del Señor. ¿Qué importa quiénes se burlen? El resultado Dios se va a encargar de demostrar. Aunque ahí va a haber dolor en los otros lados, vos que te mantenés firme al Señor vas a ver victoria, vas a ver una generación santa, consagrada al Señor que se va a levantar y va a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Es importante que vos y yo guardemos nuestro corazón y prosigamos. Sigamos al supremo llamamiento que dio el Señor. Que no importe lo que diga el mundo, lo que Dios dice es lo que tiene que importarte a vos y a mí. Hay gente que tiembla por lo que le dicen en las redes sociales, por lo que se muestra que está de moda en las redes sociales. Eso no lleva al cielo. El único que lleva al cielo es el Señor. Y Abraham edificaba altares donde quiera que iba. Esto mostraba los cimientos que él tenía, la lealtad que él tenía al Señor. Él sabía que Dios era el que le estaba dando victoria. Él sabía que era Dios el que le estaba conduciendo. Cuidado con que Dios te empiece a levantar, te empiece a bendecir y vos creas que es por tu capacidad, por tu dinero, por tu posición. Es Dios el que permite. Y así como Dios quita, Dios puede dar, y así como Dios puede levantar, Él también puede volver a echar. Hoy yo tenemos que ser agradecidos en todo momento. Que nuestra vida se vuelva un altar para con el Señor. Abraham le reconocía a Dios como su proveedor y guía. Yo no sé si a alguien el Señor necesita aparecérsele nuevamente en este tiempo, pero si vos y yo le buscamos al Señor, le vamos a encontrar. Estos días una persona me dijo, pastor, ¿hay alguien con quien vos quieras hablar ahí en el cielo cuando te vayas? Y sí, claro, quiero preguntarle a muchos de esos grandes hombres del Señor cómo hicieron, cómo fue, no sé, escuchar las historias. Y pues me decía, pastor, ¿y si Dios llega a darte 2 minutos de tiempo para hablarte, qué le dirías? Si en algún momento eso ocurre.
Y la realidad es que vos y yo podemos tener 2 minutos o más minutos todos los días con el Señor, donde sea que estemos si queremos. No necesitamos esperar hasta ir al cielo para tener esos minutos con Él. Podemos hacerlo aquí en la tierra. Podemos presentarnos delante de Él y empezar a pedir. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios, quien da a todos. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí, ¿qué va a hacer el Señor? Yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. La Biblia dice que si le pedimos, Él va a responder. Si buscamos, vamos a hallar. El lugar más seguro en nuestra vida cuando vos y yo estamos ahí en el centro de la voluntad de Dios. Es terrible cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando el matrimonio está fuera de la voluntad de Dios, cuando lo del trabajo está fuera de la voluntad de Dios. Pero el lugar más seguro que hay es cuando estamos ahí en el centro de la voluntad de Dios. Porque aunque estemos en el desierto, Él puede hacer florecer ese desierto. Él puede hacer reverdecer lo que se había secado. Por eso nuestra vida tiene que ser un altar para el Señor. Adorarle, buscarle. Esos cimientos que tenemos se fortalecen cuando adoramos al Señor. Cuando levantamos otra vez un altar para Él, para adorar, para buscarle. Y cuarto y último, ¿saben qué? Los cimientos y la lealtad que transforma. No tienen que hacer rechazar atajos. Y no solo eso, regalos que no vienen de Dios. Y voy yo como hijo e hija de Dios, entendido en la palabra, tenemos que echar ojo a esto. Porque hoy en día hay muchos que quieren llevarnos y a vos y a mí nos seducen los atajos porque es más rápido el camino. ¿Quién no quiere llegar antes? ¿Quién no quiere alcanzar antes algo? Pero los atajos muchas veces no son lo correcto. Y muchas veces vienen regalos que vienen del enemigo, no de Dios. Miren lo que pasó con este tremendo hombre llamado Abraham. Génesis 12, el mismo capítulo. Caminando después de todo lo que había pasado, versículo 10. Había entonces hambre en la tierra. Momento de prueba, de dificultad, de adversidad. ¿Y qué dice la Biblia? Descendió Abraham ¿a dónde? A Egipto. Siempre que vos encuentres en la Biblia Egipto, vas a encontrar que ese era el lugar donde Dios no quiere que sus hijos vayan. Egipto siempre ha representado el sistema anti-Dios, anticristo. Egipto siempre tenía principios contrarios a los de Dios. Era el lugar donde el pueblo del Señor iba para ser esclavo, para ser burlado, para ser denigrado. Pero Abraham está camino a la promesa. De repente viene el problema y ¿qué le seduce? El atajo. Había hambre. ¿Qué vio allá abajo en Egipto? Que iba a haber comida. Porque era grande, dice, el hambre que había en la tierra. Dios no le mandó a Abraham a Egipto. Así como el Señor le dijo, vete, anda acá, haz lo otro. Acá vos y yo no vemos que Dios le dijo, andate a Egipto. Dios no le dijo que él se vaya a ese lugar. Él fue ahí para satisfacer su hambre. No quería esperar la providencia, la provisión de Dios. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por causa de ti. ¿Saben qué? El pecado nunca termina donde voy yo queremos que termine, siempre nos lleva más. Él empieza a ir por un camino equivocado y este Abraham que tenía fe, que era obediente, que iba con coraje, de repente se vuelve cobarde. Decile que vos sos mi hermana, acá dice la Biblia, para que me vaya bien por tu causa. No solo eso, le plantea una mentira. Una mentira. El enemigo es demasiado astuto. Vos le das la mano, te toma el codo y no solo el codo, todo el cuerpo. Todo, ya se va todo. ¿Sabes qué vos y yo tenemos que saber muy en claro? Es que Dios no necesita que vos y yo aceleremos las cosas para Él.
Decimos, entre tanto que hay tantos pedidos, miran a mi vecina, miran a fulano, ¿cuánto seguro le pide? Voy a acelerar por él. Dios no necesita que aceleremos por él las cosas. Él quiere ser el que maneje nuestros tiempos. Él quiere ser quien gobierne nuestras vidas. Yo no sé si hay alguien en esta noche queriendo tomar un atajo ante cierta cosa. No cometas ese error. Porque cuando vos te vas donde Dios no te mandó, vas a tener que comenzar a luchar con tus propias armas. Y ya no con las de Dios. Acá él empezó. Abraham dejó de luchar con armas espirituales, empezó a luchar con armas carnales. Y esas armas carnales le llevaban a mentir, le llevaban a ser cobarde, le llevaban a salir del plan de Dios. Ese voy yo queremos tomar, que dame Señor acá y cuando voy yo empezamos a ir donde Dios no nos mandó, conflicto vamos a tener. Y hay personas que ahora están patinando, dando vueltas y vueltas, porque están donde no deberían estar y están haciendo lo que no deberían hacer. Cosas que Dios no le llamó, cosas que Dios no le habló. Se metieron en lugares donde Dios nunca le llevó a que se metan, bajaron, descendieron a Egipto. Se complicaron por eso. Estás yendo en alguna dirección que Dios no te dijo. Pido al Señor que si eso está ocurriendo, si vos estás identificando que eso está pasando en tu vida, que hoy sea la noche donde vos renuncies a eso. Te puedas posicionar en valentía, en fe, en coraje, determinación para no descender a Egipto, sino permanecer en el llamado que Dios te dio. Porque ser leal a Dios es elegir obedecer a Dios, incluso cuando las cosas se pongan muy difíciles. Permanecer ahí en su voluntad. Ser leal al cónyuge es serle fiel incluso en los días más difíciles y pesados. Hoy en día una vez escucha, ¿y por qué hiciste eso? Porque ella ya no me hacía, o porque él esto, lo otro, y uno deja la lealtad como que en venganza, como porque no estaba todo agradable. Eso no es ser leal. Y lo que vos y yo sembramos, eso vamos a cosechar. La verdadera lealtad nunca estuvo dependiendo de las circunstancias. La verdadera lealtad no depende de las circunstancias, depende de los cimientos que están puestos acá en el corazón. Que si son cimientos puestos en el Señor, vos y yo sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuántas veces esas todas cosas no entendemos. Hay momentos de dolor, de incertidumbre, de tantas cosas. Pero hay cosas que vos y yo no debemos aceptar. Ellos mintieron, fueron al lugar incorrecto, ahora era cobarde. ¿Qué pasa? Faraón le toma, dicen los versículos siguientes. Miren lo que ocurre en los versículos siguientes. Génesis 12, 15, 16. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón. Y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y miren acá, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Pero miren acá lo que le dieron. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, ¿qué más? Siervos, criadas, asnos, camellos. Uno dirá, híjole, qué bendición. Hizo todo mal, pero Dios mira la bendición que él recibe. Pero acá viene el principio que nos muestra que tenemos que rechazar aquello que venga de procedencia dudosa. Acá la Biblia dice que él recibió entre los animales que describe acá, siervos y criadas. ¿Saben qué dicen los teólogos estudiosos en todo esto? Porque acá habla de criados, de siervos. Hubo un momento en el caminar de Abraham, ya llegó a la tierra que tenía que llegar, pero ahora su esposa Sarai en ese momento, también se impacientó, siguió el ejemplo de Abraham, Génesis 16.
Eso está en la Biblia. ¿Saben qué pasó con ella? Siguió el ejemplo de Abraham. Él, para solucionar ahí, fue a Egipto. Trató de solucionar así con el atajo. Tenían la promesa de un hijo, no llegaba. Miren lo que dice acá, Sarai, mujer de Abraham, Génesis 16:1. No le daba hijos. Y ella tenía una sierva ¿de dónde? ¿Cuándo fue la única vez que está registrado que ellos fueron a Egipto? En ese momento. Y ahí dice que a ellos les dieron siervas criadas. Hablan de que una de las que fue entregada ahí para ser sierva criada de él era esta mujer que llamaba Agar. Vos conocés la historia. Abraham tiene relaciones con ella, fruto de esa relación nace Ismael y a partir de ahí empieza una disputa histórica. Uno podría haber dicho, híjole, su pecado ahí no tuvo consecuencia porque vamos a encontrar que Dios fue fiel, Dios le sacó de ese lugar. Pero ¿qué pasó? A la larga tuvo consecuencia. Por eso cuidado con lo que vos estés queriendo agarrar que no viene de parte de Dios. Tú digas, no va a afectar, no va a hacer. Hoy yo tenemos que cortar de raíz lo que no viene de parte de Dios, porque si no afecta hoy, si no está desactivado, cortado de raíz, va a afectar mañana. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si viene hoy y va a seguir insistiendo, y vos y yo tenemos que reprender, echar fuera y sacar todas las veces que sea necesario. Esto nos muestra que no importa qué tan grande pueda ser un hombre de fe, una mujer de fe, nadie de nosotros está exento a las tentaciones, a las debilidades, a las cosas que puedan venir, y uno se tiene que guardar día a día. No tiene que permanecer ahí. Pero ¿por qué estar cimentado entonces? Y en lealtad a Dios. ¿Sabes por qué vos y yo tenemos que estar cimentados y en lealtad a Dios? Porque su fidelidad es mayor que nuestra debilidad. Pues yo pudimos haber caído muy grande. Hay hombres y mujeres del Señor que pudieron haber caído, haberse apartado mucho. Pero su fidelidad es más grande que cualquier debilidad. Dice la Biblia, Génesis 12, sigue el capítulo que estábamos leyendo, versículo 17. Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Dios le protegió a Sarai. Y Abraham, a pesar de su error, a pesar de su pecado. Porque ¿sabes cuál es la buena noticia? Que el plan de Dios no depende, ese plan de Dios tan perfecto, no depende de que haya perfección humana. Depende de su fidelidad. El plan de Dios está basado en quién es Él, no en quién somos vos o yo. En Él está basado el plan. La gracia de Dios que está dispuesta en este tiempo viene a cubrir todo pecado que pudo haber hecho. Dios no abandonó su plan a causa del pecado del hombre o de la mujer. A Él le duele, le quebranta. Esa no es su voluntad para la humanidad, pero en la palabra encontramos una y otra vez que el Señor viene y vuelve a recibir a sus hijos, quiere restaurar a sus hijos. En esta noche, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, todo lo que viene por el pecado tenemos que dejar cortar de raíz. En el nombre de Jesús tiene que ser echado, que no puedas consentir un día más con que el pecado, la iniquidad more en tu casa, more en tu vida. Que vos puedas rechazar ser libre de ello. Vos tenés que renunciar a eso, decir con tu propia voz, yo renuncio. Y así como uno peca con nombre y apellido, soltar aquello que estaba ahí. Si es la pornografía, renunciar con nombre y apellido y decir yo renuncio a la pornografía. Si es la droga o alguna adicción, decirlo, yo renuncio, y decir aquello que tenés que renunciar, sácalo fuera.
que no siga morando, no siga encontrando cabida ahí. Y tenés que saber que con Dios las cosas no funcionan en nuestro tiempo. Queremos que sea todo rápido, pero sabes que el ascensor al éxito está roto. Muchas veces creemos que ya estamos preparados para toda la bendición, para todo lo que va a venir, pero Dios nos conoce a vos y a mí. Y sabe que a veces todavía el carácter no lo tenemos pulido, sabe que a veces nuestras emociones no están talladas, no están bien formadas para resistir lo que venga ahí, porque cuanto más vos te vayas levantando, más grandes son los problemas, más adversarios van a haber, más gente va a ver que quiere tu lugar. El Señor nos va a llevar muchas veces a subir escalón por escalón. Aquellos de ustedes que han tenido grandes victorias saben que no es de un día para el otro, que pagaron un precio, que costó, que fue una lucha, que fue una ida y vuelta, que parecía en algún momento que ya estaba todo, no estaba todo, después parecía que ya se perdió todo, pero ahí había un hilito y uno agarró y va escalón por hasta alcanzar. Y esa victoria, ¿cómo se celebra? Porque todo lo que vale la pena cuesta, no se alcanza así nomás. La lealtad al Señor tenemos que vivirla día a día, día a día. Esa lealtad que tengamos al Señor va a bendecir a nuestras generaciones, así como ocurrió con Abraham. Y eso el Señor quiere hacer en esta noche en tu vida también. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te